presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 4 de abril del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Jesús Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo comento algunos mensajes de la prensa nacional e internacional que tienen que ver con nuestro país, temas absolutamente importantes a destacar. A esta hora, reunión internacional en Colombia sobre Venezuela será para reactivar diálogo en México. Habrá que ver en qué términos y les comento los detalles de la información que destaca el Nacional. Desde noviembre de 2022 y luego de pocos avances, el presidente colombiano Gustavo Petro invitó a la oposición y a Estados Unidos a participar en una nueva reunión con el oficialismo con el fin de buscar soluciones para el país. La conferencia internacional sobre Venezuela, convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro, será para reactivar el diálogo político que está estancado en México. Para este encuentro, señaló el canciller colombiano Álvaro Leiva, la oposición del país está invitada. Y esto surge en momentos efectivamente en los cuales cuando se anuncia esta iniciativa del mandatario colombiano, los dirigentes de la Alternativa Democrática les tocó alzar la voz para advertir que en ese instante ellos no estaban invitados. Vamos a una reunión, esto entre comillas, con países de América Latina y Europa para propiciar el diálogo que debe continuar en México, naturalmente, para una salida democrática. En eso coincide plenamente el presidente Nicolás Maduro, dijo el canciller colombiano a periodistas. Bueno, habrá que ver también, porque las declaraciones de Venezuela son otras, saben ustedes. Leiva aseguró que las reglas de juego del diálogo están por diseñarse, pero celebró la gran noticia de que se celebre una reunión estimada para después de Semana Santa para allanar caminos en la crisis que vive Venezuela. Insistimos, habrá que ver en qué términos se desarrolla esta iniciativa. Por cierto, la madre de Javier Tarazona le ha pedido al presidente Gustavo Petro interceder para la liberación de su hijo, quien estaba al frente de Fundarredes. Recordarán ustedes, esto lo tomó de Monitoreamos. Teresa de Jesús Sánchez García, madre del preso político y defensor de derechos humanos Javier Tarazona, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, abogar, por la libertad de su hijo en la Conferencia Internacional por el Diálogo en Venezuela. En una carta dirigida al mandatario colombiano, apeló por la empatía al recordarle que él también vivió una presión política, por lo que le instó a conversar por la liberación del coordinador de Fundarredes, quien se encuentra enfermo de diversas o con diversas patologías. También habrá que ver en qué termina. Por cierto, Colombia también quiere ser sede de una conferencia en torno a los derechos humanos. Y bueno, tenemos que estar atentos al desarrollo de esta información. En el ámbito económico, y a propósito del telón de fondo de esta crisis, Venezuela apoya la decisión de la OPEP más de recortar oferta petrolera a 1,66 millones de barriles diarios. Y esto seguramente con el fin, obviamente, de apuntalar los precios del petróleo, porque a pesar de que Venezuela ahora mismo produce muy poco en comparación con su historia, sigue dependiendo de la exportación de crudo. Ayer el tipo de cambio oficial, el dólar criminal, como lo denominó el propio Nicolás Maduro, cerraba en 24,49 bolívares por dólar, según el Banco Central de Venezuela. De esto vamos a hablar ampliamente con nuestros invitados, el telón de fondo de esta crisis, porque a la devaluación hay que sumar también los índices de inflación, dos temas que están absolutamente unidos y de los cuales vamos a hablar de inmediato con nuestros invitados, tomando en consideración, entre otras cosas,
que es la principal motivación, no solo para las protestas ahora mismo en nuestro país, las masivas manifestaciones de los empleados de la administración pública también es una de las razones fundamentales que explican, entre otras cosas, la migración masiva de venezolanos, la situación económica. La gente sale de Venezuela buscando mejores oportunidades, no solo de empleo, también, bueno, para vivir, tomando en consideración la crítica situación en nuestro país. De hecho, tomando como referencia el salario mínimo, que, bueno, digamos, un sueldo de referencia que no existe en Venezuela, y utilizando el tipo de cambio oficial, amanece el salario mínimo o las pensiones en $5,30 mensuales. Una situación, bueno, absurda la que vive ahora mismo Venezuela, pero es una realidad. Y lo interesante de todo esto es que de momento se han negado a la discusión sobre los ajustes de salarios en nuestro país, sin los cuales es muy difícil, entre otras cosas, pensar en una recuperación de la economía. Y estos momentos también en los cuales, bueno, nos toca conocer detalles acerca de esta especie de cacería interna, como han dicho algunos, o persecución, producto en teoría de la corrupción, al menos esa es la justificación, que da cuenta de miles de millones de dólares que nadie sabe exactamente dónde están. Las agencias internacionales calculan más de 20.000, solo con este escándalo en particular, que tiene que ver con petróleos de Venezuela. Envíos tratando de evitar las sanciones que no. Le comento a mi equipo, Julio, creo que el profesor debe tener problemas. Me acaba de enviar un mensaje de voz. Lo tenemos por teléfono. Ya estamos. Ah, perfecto, perfecto. Profesor Carlos Yáñez, ya lo tenemos vía Zoom. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Él es economista. Gracias Para por nada. atendernos. Muy, muy buenos días, profesor. Muy buenos días, María Alejandra, y la radioaudiencia. Pues un gusto conversar con usted. Estaba introduciendo el tema que vamos a discutir con usted, o los temas, mejor dicho. Están Ujú. directamente relacionados, porque la crisis económica en Venezuela no se entiende sin la corrupción. Lo que decía Francisco Faragón en este espacio, el saqueo del erario público. Me parece que usted dedica en buena medida su último artículo al tema. Y yo le pediría un comentario inicial al respecto porque ciertamente, y lo comentamos con la audiencia, este salario mínimo que es irrisorio, que no es ni siquiera simbólico, que no existe, que ha desaparecido, contrasta abiertamente con la cantidad de dinero que se ha ido producto de la corrupción, lo que conocemos, al menos en el marco de este último escándalo. Profesor, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, este último escándalo en lo particular no me sorprende, como no sorprende, supongo que el colega diputado Francisco Fajardo, el doctor Francisco Fajardo, quizás una de las mentes más preclaras en el manejo económico y en el manejo bancario de la situación del país. Era la crónica de una muerte anunciada. Infinidad de economistas, no solo en tu programa, sino en todos los pocos medios libres que quedan en el país, habíamos advertido que lo que se observaba en 2022 no era más que una burbuja especulativa, producto de alguna externalidad asimétrica o proceso externo asimétrico en la distribución de renta, cosa que quedó manifiesta con el escándalo de corrupción de Petróleos de Venezuela, que inicialmente fue anunciado por un monto impronunciable de 3.000 millones de dólares y ya va por 23.000 millones de dólares lo que se ha hecho en Petróleos de Venezuela. Y descubierto, evidentemente, estaban involucrados
altos personajes del gobierno nacional, del régimen de Nicolás Maduro. Me refiero al exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, quien sin ambague alguno, porque quien no tiene temor, o sea, las cosas tienen, María Alejandra y la radioaudiencia, un límite. Y las sociedades y los individuos tienen un límite. Y cuando no hay un límite, no hay un temor hacia las consecuencias. Un individuo que ulteriormente al descubrimiento del escándalo, pues hace públicos y virales un conjunto de videos a través de las redes sociales donde aparece ataviado con una pijama de seda de rayas, brincando con unas señoritas y mostrando unos maletines, unos portafolios en acrílicos contentivos del oro monetario de la República, que no es más que el erario nacional hecho botín, lo que yo manifiesto en mi última columna del diario El Carabobeño, el horror diádico o el horror del diadísimo. Y lo propio hago en la columna del Nacional, claro, es otro enfoque un tanto más filosófico, en donde explico las incompatibilidades de la lengua y cómo el venezolano se ha hecho niño y laxo ante estos escándalos, porque es que ya estos escándalos, María Alejandra, lo que vienen, y la radioaudiencia, lo que vienen es a reafirmar una cosa sabida, una cosa repetida y una cosa manifestada y manejada como lo es la evidente y rampante cleptocracia que existe en Venezuela. Es decir, un gobierno para el robo, un gobierno para la corrupción. Y yo quiero hacer también a través de tu programa claro que la corrupción es un delito de lesa humanidad, porque esos dineros públicos se destinan a el pago de políticas públicas enmarcadas en seguridad y educación y servicios públicos en las cuales Venezuela todavía no tiene accesibilidad. En Venezuela no hay educación pública, en Venezuela no hay salud pública y en Venezuela no hay servicios públicos, ni hay dinero supuestamente de acuerdo antes del escándalo, de acuerdo a la ministra de Educación, Yenitze Santaella, y a la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena. No habían recursos para aumentarnos el salario ominoso que recibimos los profesores del subsistema de educación media diversificada de $6 al mes, con cuarto nivel de educación, es decir, magíster, y los profesores titulares de las universidades, quienes ostentamos dedicación exclusiva, titularidad y estudios de quinto nivel. Para nosotros no hay para aumentar el salario, pero sí hay para robar, sí hay para la corrupción, sí hay para dilapidar 23.000 millones de dólares. Y bueno, ahí está la explicación clara, María Alejandra, y la radioaudiencia, del concesionario Ferrari tan renombrado en Caracas. Una ciudad, y por eso utilizo el término filosófico diádico, un horror diádico, es decir, una sociedad en la cual hay un concesionario de automóviles de alta gama y de este concesionario se le encuentran en poder en su apartamento 36 millones de efecto lógico de lo que son 36 millones de dólares. Yo tuve que leer 3 veces la nota y buscar en 3 fuentes distintas para ver si era un error de tus colegas periodistas en términos de la determinación del monto. 36 millones de dólares en billetes de $100, que es la máxima denominación, son 360.000 billetes de $100. Eso agrupados en pacas de 500, que son una resma, serían 720 resmas de billetes, de pilas de billetes de $500 en propiedad de un individuo. Entonces el Ministerio Público dice que el sector privado corrompe al sector público. Por favor, utilizan Eire, quien era de izquierda, como esta gente,
hay que tener una educación para el oprimido. Esta gente lo que está generando es una neolengua o un lenguaje que justifique el robo compulsivo y vergonzoso que se ha hecho sobre los recursos públicos. Este mismo ciudadano es propietario de un conjunto de inmuebles que se levantan en la ciudad de Caracas, en Las Mercedes, que de acuerdo al diario El País en España, es uno de los barrios en Caracas en donde se daba una distopía lúdica en relación a la emergencia humanitaria que sigue confluyendo en Venezuela. En Venezuela tenemos prohibido enfermarnos los profesionales. En Venezuela tenemos prohibido ir a un hospital los profesionales. En Venezuela los profesores universitarios ganamos $32, los que tenemos mayor escalafón académico. En Venezuela los maestros ganan $12. En Venezuela los pensionados ganan $5, menos de $5. Entonces, y se nos ofrece un conjunto de bonificaciones que son todas consecuencias y fomentadoras de la inflación, para acallar la situación gravosa que tenemos a través de la plataforma de la patria, en la cual se desconocen los compromisos de los pasivos laborales, en las cuales se desconoce la antigüedad, en las cuales se desconoce el bono vacacional y que no tienen consecuencia salarial, no tienen incidencia salarial. Entonces uno se pregunta hasta dónde la corrupción ha llevado a este país, a este vórtice en el cual nos encontramos. En 1992, una de las causas de la intentona golpista del 4 de febrero y de su repetición aún más violenta del 27 de febrero fue la corrupción. Yo pregunto, ¿en Venezuela existe hoy, desde luego, mucha más corrupción que la que existía en lo que esta gente se ha empeñado en definir como Cuarta República? No solamente corrupción, sino asimetría en la asignación de recursos. No solamente corrupción, sino crueldad en la asignación de recursos. No solamente corrupción, sino desigualdad criminal en la asignación de recursos. Veíamos a una de las parejas sentimentales o asociadas sentimentales del exministro de Educación, Ciencia y Tecnología, el doctor Hugo Roa, entre lágrimas diciendo que la justicia iba a enderezar los caminos. ¿Enderezar los caminos de qué? Cuando esta gente se tomaba fotografías en Instagram y las guindaba enfrente del hambre, la desesperación y el agobio de más de 27 millones de venezolanos. Ahí hay 7 millones de compatriotas escapándose del país. Ahí hay una tragedia que ocurrió en México como consecuencia del desastre migratorio. No es solamente el tapón del Darién lo que tienen que sortear nuestros compatriotas, es la alcabala de México. Entonces, frente a esta inmoralidad, frente a esta amoralidad en el ejercicio del poder, se impone desde luego la racionalidad de una sociedad que tiene que sentirse reivindicada, mucho más allá de que el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, haya colocado su cargo a la orden, porque eso no me redime a ti, a mí, ni te redime a ti, ni redime a los 27 millones de ciudadanos. El ministro de Energía y Petróleo tiene que ser también sometido por un proceso de isonomía e igualdad ante la norma, un proceso de investigación, porque es la máxima representación de la gerencia de esa empresa en la cual se dio un caso de corrupción, te repito, escandaloso, 23.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta los otros entramados de corrupción, en donde ya crearon una nueva narrativa, una narrativa paralela para decir que el sector privado ahora corrompe al sector público. Imagínate tú, semejante desaguisado. Te escucho. Profesor, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que está pasando internamente y lo voy a unir con lo que usted menciona, porque, insistimos, todo está relacionado. Es imposible entender las dimensiones de la crisis económica en nuestro país si no hablamos de la corrupción. De momento, comentaba con la audiencia, el tipo de cambio oficial, el dólar criminal, como ha dicho Nicolás Maduro, que publica el Banco Central, cerró ayer en 24,49 bolívares por dólar. Esto ubica el salario mínimo, que, insisto, no existe, pero es lo que hay en nuestro país, y al igual que las pensiones, en $5,30 mensuales. Al regreso yo le pediría un comentario, cómo hacer frente a esta situación.
bueno, tomando en consideración la sangría de los recursos públicos en nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar, Yanni. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hablamos a esta hora con el profesor Carlos Ñañez. Yo le dejaba una inquietud. Es imposible entender lo que está ocurriendo en materia económica sin hablar de la corrupción. Le dejaba la inquietud acerca de lo que estamos hablando, las proyecciones, profesor, lo hemos hablado en varias oportunidades con usted en este programa, que podemos esperar en el corto y mediano plazo. El equipo de Nicolás Maduro se niega a discutir un ajuste en el salario mínimo que ya no existe, que se ha diluido, hoy se ubica por encima solamente de $5 mensuales, al igual que las pensiones, y tomando como referencia los índices de inflación, por ejemplo, al menos lo que publica el Observatorio Venezolano de Finanzas. Lo escuchamos, profesor. Bueno, Venezuela volvió a la hiperinflación y así lo manifiesto en ese artículo del Carabobeño, en la columna del Carabobeño, el horror diádico, y lo ratifico en el lenguaje expoliado del ser, la noche de las bragas naranjas. Venezuela entró de nuevo en el horror hiperinflacionario. Y no de acuerdo a Philip Kagan, que la inflación tiene que ser 50% intermensual. Eso es un atavismo. De acuerdo a los aportes de Carmen Reinhardt y de Kenneth Rogoff, cuando la inflación supera los 500 puntos porcentuales, estamos en hiperinflación. Y de acuerdo al Banco Central, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, Venezuela tiene una inflación al mes de febrero de 536% y 67% acumulado. Banco Central de Venezuela no publica desde octubre, con lo cual favorece más la opacidad, favorece más la volatilidad, favorece más a la inestabilidad y favorece más a la imposibilidad o a la incapacidad de generar calma en los mercados. Por ende, el tipo de cambio sigue creciendo de manera soterrada, digamos que muy cercano al paralelo del oficial, pero eso como consecuencia de las intervenciones que ha hecho el Banco Central de Venezuela. En el mes de marzo ha sido el mes que ha tenido mayor grado de intervenciones, casi 800 millones de dólares. Y tomando en cuenta que ya el 31 de marzo pasó, correcto, hoy es 4 de abril. Es decir, y estamos ya mañana entrando en un
feriado largo, es decir, miércoles, jueves y Viernes Santo, el triduo pascual. Eso evidentemente supone que Banco Central de Venezuela mantendrá esa cotización, pero luego de abril, ¿qué podemos esperar? Los venezolanos podemos seguir esperando que la inflación siga creciendo, porque el gobierno sigue financiando gasto público deficitario a través de Petróleos de Venezuela, porque el gobierno sigue con una política de transferencia que le es mucho más costosa que la política de incrementar el salario mínimo, porque el Ejecutivo sencillamente no cuenta con los recursos para ajustar el salario mínimo anclado a un activo de reserva, porque dilapidó el dinero, sencillamente lo utilizaron, hicieron racia con el dinero público. El presupuesto nacional debe de contemplar una partida para robos y otros asuntos relacionados con la corrupción. Tras esta noche de las bragas anaranjadas, que es una puesta en escena, María Alejandra, eso fue una puesta en escena de gente simulando tomarse las manos unas con otras, una suerte de purga, una suerte de precampaña electoral para que Nicolás Maduro se lavara la cara y apareciera como el presidente, repitiendo palabras de Jorge Rodríguez, que más ha luchado contra la corrupción. Bueno, más ha luchado contra la corrupción desde el 2023 en adelante, y el baile de Ubel Roa con los lingotes de oro, y el caso del señor Andrade alias El Tuerto, y el caso de la secretaria de la enfermera de Hugo Chávez, y el caso de la propia familia Chávez, y el caso de Pedeval, y el caso de Cadivi, denunciado por el ministro amado de Hugo Chávez Fría, Jorge Giordani, responsable de este horror y de la planificación centralizada. Un individuo que se quedó atado en el poder. Le decían el monje en la Universidad Católica, en la Universidad Central de Venezuela, porque creía en la planificación centralizada y en toda esa perorata de ideas de la izquierda trasnochada, que ha demostrado que en el poder puede llegar a ser, mira, cualquier gobierno sin control puede llegar a ser absolutamente tiránico. Hay un libro de Carlos Rossi que se llama Caída y Auge de Venezuela y a través de Venezuela, que el socialismo como modelo puede llegar a ser tan implacable, tan tiránico y tan corrupto como cualquier otro modelo de gobierno que no acepte la Contraloría. Yo me pregunto, ¿dónde está el Contralor Público y sus 5.000 funcionarios públicos? Porque la Contraloría General de la República tiene 5.000 funcionarios públicos. 5.000 funcionarios públicos en la Contraloría General, más las Contralorías Estadales, que las habilitan para que le hagan procesos de control a alcaldías y gobernaciones que no le son de su ala política o de su preferencia política, y la CGR, la Contraloría General de la República, le emite las certificaciones para que estas Contralorías regionales actúen en nombre de la Contraloría Nacional de la República. ¿En dónde están las inhabilitaciones? ¿En dónde está la respuesta y la explicación en una rueda de prensa de Tarek El Aissami? ¿En dónde está la actuación de la Asamblea Nacional que no ha interpelado a Tarek El Aissami? ¿En dónde está la Asamblea Nacional de la República? La Asamblea Nacional que no ha interpelado al presidente de la República, quien es administrador de la Hacienda Pública Nacional. ¿De qué me sirven a mí las declaraciones destempladas y los juicios de valor de que Nicolás Maduro es el presidente que ha luchado contra la corrupción en más de 40 años? Porque es el régimen que mayor corrupción ha producido durante 40 años. Venezuela es uno de los países más corruptos de acuerdo a los índices internacionales, y es uno de los países que tiene menor libertad de expresión. Aquí la libertad de expresión se ejerce a través de medios libres como el de RCR, o a través de medios electrónicos como el Carabobeño y el Nacional, en donde hay que tener una VPN para poder burlar los cercos de un lenguaje total que intenta hacer nimio los vicios y los desvíos de la virtud. En Venezuela no hay arete en el ejercicio político. La arete es el máximo
volumen de virtudes para el ejercicio del poder, sino sencillamente una hegemonía rampante que demostraba de manera sultánica su forma de vida. Repito, de manera sultánica sus formas de vida, porque el propio fiscal de la República utilizó este término tomado de la obra de Sartori, en la cual define a los sultanatos como modelos de gobierno alejados de la realidad. Decía que estas personas que estaban inmersos en casos de corrupción se daban vidas que ni los príncipes del Golfo Pérsico. Yo pregunto, y si se daban vida que ni los príncipes del Golfo Pérsico, ¿cómo se justifica esto cuando a confesión del ministro del Trabajo, quien en un programa en Globovisión manifestó que él no sabía cuál era su salario, se puede dar una vida que es incompatible con su nivel de ingreso, porque los profesores universitarios sobrevivimos, nos pluriempleamos, María Alejandra, para poder sobrevivir. Los maestros en este país se pluriemplean, los profesionales en este país se pluriemplean. De refrigeración, reparación, de plomería para poder subsistir. Entonces eso es una razón incontrovertible y es una realidad contra la cual no se puede luchar a menos de que se intente justificar a que es injustificable. No es dar frente a la orden, el cargo que se ejerce y someterse a investigaciones a que diere lugar la actuación en el manejo de las políticas públicas, porque de acuerdo a Cicerón, no hay peor delito que el utilizar el erario público para el enriquecimiento personal. Te escucho, María. No, profesor, creo que el planteamiento queda absolutamente claro en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país y yo quiero insistir, es imposible entender a profundidad de la crisis económica sin conocer los detalles de lo que ha ocurrido con la corrupción. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Yo le agradezco profundamente al profesor Carlos Yáñez por atendernos, acompañarnos, compartiendo nuestra opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Al regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Daniel Cadenas, economista, profesor universitario. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Bienvenido, gracias por atendernos. No, gracias, María Alejandra. Gracias a ti por invitarme siempre a tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis. Lo uno al comentario, el último comentario de nuestro invitado anterior. Decíamos, profesor, que es difícil entender la profundidad de la crisis económica en nuestro país sin hablar de la corrupción, el manejo del erario público, tomando como punto de partida este último escándalo por
digamos, denominarlo de alguna manera, que tiene que ver con Petróleos de Venezuela. Yo le pediría un primer comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Sí, no, sin duda. Bueno, y esto pone, digamos, en evidencia lo complicado que es el trabajo de cualquier analista económico en Venezuela. Lo hemos hablado anteriormente en otros programas cuando hemos tratado, por ejemplo, el tema de los incrementos salariales, que bueno, siempre se ha manejado. Hay gente, colegas que salen a hacer unos cálculos y dicen que el gobierno está en capacidad de pagar esto y de no pagar lo otro. Yo siempre lo que decía era, yo desconozco el presupuesto de ingresos y gastos del gobierno. No sé cuánto le ingresa, no sé en qué lo gastan, y por lo tanto yo no puedo hacer una evaluación de ese tipo. Y bueno, y la evidencia ha demostrado con estos últimos escándalos que es así. O sea, todo el mundo estaba sacando una cuenta, yo incluido, de que los ingresos del gobierno el año pasado pudieran estar alrededor de los 25.000 millones de dólares. Pero bueno, esos son unos ingresos teóricos. El problema es que nos hemos dado cuenta de que esos 25.000, 24.000 y pico, escasamente pudieron cobrar unos 3.000, 4.000 millones de dólares y el resto quedó, bueno, perdido en el hiperespacio. No sabemos en dónde está, no sabemos si se va a cobrar. Hay una gente que publicó un trabajo de investigación basado en una información filtrada donde aproximadamente casi 3.000 y pico millones que se consideran irrecuperables totalmente. Entonces, bueno, eso, digamos, nos va a poner también a los economistas un poquito más humildes, no tan, digamos, a veces caemos mucho en esa fatal arrogancia de estar dando cifras, de estar dando opiniones, como si nosotros estuviéramos en Suiza, es decir, como si dispusiésemos de información transparente y pues obviamente todo esto es un manto de duda. Yo te digo sinceramente, yo no sé qué creer, porque por un lado se maneja esa información y por otro se manejan unas informaciones que son públicas, tú las puedes conocer porque basta con googlearlas, de que, por ejemplo, te dicen que al mercado cambiario, intervinieron en el mercado cambiario el año pasado el gobierno con cifras que pudieran estar los estimados entre 3.000 y tantos millones de dólares y 5.700 millones de dólares en el rango alto. Es decir, si nada más pudieron cobrar 4.000 millones de dólares de la factura petrolera, ¿verdad? De dónde, que es la única fuente de dólares en Venezuela para el gobierno, de dónde sacaron ese dinero para intervenir, a menos que esas cifras sean falsas, que también es una posibilidad. Entonces, claro, es una opacidad total, ya uno no puede cometer la arrogancia de hablar con seguridad sobre las cifras porque la incertidumbre es total. Ahora, hablemos de lo que se conoce, profesor, e incluso utilizando como referencia fuentes secundarias. Yo le comentaba también al profesor Carlos Yáñez, le preguntaba, mejor dicho, si es posible hacer algún tipo de proyección, sobre todo tomando como punto de partida los índices de inflación, por ejemplo, los cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas, el tipo de cambio oficial, que es uno de los pocos datos que publica el equipo de Nicolás Maduro en la página web del Banco Central, o incluso los índices de crecimiento. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, bueno, mira, es complicado con el tema de la inflación porque allí yo prefiero manejarme con escenarios, ¿no? Lo que sí descarto de plano son esos escenarios que andan circulando por allí todavía de pronósticos de la inflación para este año que te la sitúan en un rango de 200 y tantos por ciento. No, no lo veo. Me parece poco probable porque, digamos, la anualizada, cuando toca la inflación de enero, febrero y marzo, tradicionalmente, sobre todo la de marzo, por temas estacionales nada más, suele ser de las menores del año. Bueno, la anualizada está en alrededor de 500% de inflación. Es decir, ¿qué milagro podría ocurrir para que esa tasa de inflación en lo que queda de año, que son los meses de más dura inflación, ¿verdad? Sobre todo sabiendo que en el mes de mayo, pues de alguna manera va a haber que cumplir con lo que no se puede postergar más, que son los incrementos de las tablas salariales de los empleados de la administración pública, y que sabemos que el gobierno seguramente, sobre todo dada esta última información, va a pagar eso con financiamiento monetario.
pues es de esperarse de que el tipo de cambio y la inflación tengan una ruta ascendente a partir de mayo, ¿no? De abril, mayo en adelante. Es decir, todavía nos falta lo más duro del año. Entonces, en mi mejor escenario, la inflación de este año debe estar, en mi caso, en el mejor escenario posible, alrededor del 600%. Eso es mi estimado. ¿Okay? Eso en el mejor escenario. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de eso, todo este tema que ha salido de la trama de corrupción, lo que te plantea es, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde van a salir los dólares para intervenir al mercado cambiario? ¿Qué es lo que más o menos, con muchas ineficiencias, más o menos logra medio contener la tasa de depreciación del tipo de cambio y el consecuente impacto sobre la inflación en bolívares? Entonces, es un escenario muy complicado. Yo no me atrevo a pronosticar una inflación menor al 600% para el cierre del año, y me temo que para el que está más fácil, el tema de la actividad económica o de crecimiento, sí allí pues la veo muy complicada. La veo muy complicada porque, dado que a menos que ocurra un milagro, para el primer trimestre de 2023 va a haber una fuerte contracción. ¿Por qué? Porque todos los componentes de la demanda agregada interna están cayendo. Los tres componentes de la demanda agregada interna son, primero, el consumo, que obviamente ha caído, lo recogen todos los índices de volúmenes de ventas de las cámaras y de las empresas privadas, ¿verdad? La inversión tiene que estar cayendo a priori porque nadie va a invertir comprando nuevo equipo productivo o creando más inventarios, formando más inventarios, acumulando más inventarios en un escenario donde eso no se va a vender. ¿Okay? Entonces la inversión debe estar cayendo también, inversión privada. Y bueno, con respecto al último componente de la demanda agregada interna, es un chiste, que es el gasto público. ¿Okay? El gasto del gobierno, bueno, ya sabemos lo que, sobre todo con lo que ha salido, volvemos al tema que me plantea, de que no sabemos cuánto le ingresa al gobierno, ¿verdad? Y en qué lo gasta. Bueno, más o menos ya teníamos la intuición de que el gasto público tendía a ser prácticamente despreciable. Entonces, digamos, los tres componentes de la demanda agregada interna, que es aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto de Venezuela, están cayendo fuertemente el primer trimestre. Y no veo ningún milagro por el lado del sector petrolero, a pesar del leve incremento de la producción, que logre revertir eso. Lo que sí me temo, María Alejandra, es que no veo tampoco en el resto del año fuerzas que sean contrarias a revertir esa tendencia al estancamiento. Es decir, muy probablemente, a pesar de que en el segundo semestre pueda recuperarse algo la actividad, estemos cerrando en un año. No es descartable, no es descabellado que el 2023 sea recesivo. ¿Me permite, profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad? Al regreso quisiera ahondar en este tema porque lo hablamos iniciando 2023, da la impresión que a estas alturas todas las proyecciones que hacían organismos internacionales, bueno, ya se han diluido. Ahora mismo pienso en lo que decía el Fondo Monetario Internacional, me parece que también el Banco Mundial, la CEPAL, cerrando 2022, destacando un posible crecimiento económico de Venezuela. Parece que esto no va a ser así. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal.
Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, nos acompaña el profesor Daniel Cadenas, economista. Y yo le dejaba una inquietud, profesor, al cierre, quisiera su comentario. Según el Fondo Monetario Internacional, el año pasado Venezuela iba a crecer 6.5%, con una inflación, atención, de 150%. Bueno, esto, digamos, no tiene nada que ver con la realidad del día de hoy, mes de abril de 2023. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, bueno, fíjate, bueno, siguiendo aquí como abogado del diablo, pues, estos organismos internacionales hacen estas proyecciones con un tipo de... Profesor, me dice mi equipo si puede quitar el video, la cámara, a ver si la conexión a internet mejora un poquito y podemos escucharlo con claridad. De todas formas, te comentaría, Julio, no descartemos este minuto o dos que nos quedan al cierre, tenerlo por teléfono. Él se desconectó, me parece, el profesor Daniel Cadena, o él se desconectó o se cayó la conexión a internet. Nos gustaría mucho escuchar su opinión al cierre. Yo sé que además él tiene compromisos que cumplir. Entonces, a ver si tenemos suerte, si lo tenemos, si se vuelve a conectar vía Zoom. Perfecto, Julio. Vamos a llamarlo para que termine la idea, básicamente, porque ciertamente llama la atención y él empezaba a desarrollar, digamos, sus argumentos que organismos internacionales como el Fondo Monetario el año pasado, bueno, hablaban de 6,5% de crecimiento para Venezuela y un índice de inflación de 150%. Bueno, esto ya no es así. De hecho, el FMI llegó a decir que nuestro país se encaminaba a consolidar en 2023 el fin de la depresión económica. Pues, no tiene nada que ver con la realidad del día de hoy. Lo comentaba el profesor Daniel Cadenas. Los gremios en nuestro país del sector privado han advertido que, entre otras cosas, ha venido cayendo el consumo dramáticamente a principios de 2023. Profesor, adelante. Sé que tiene compromisos que cumplir, pero quisiera escuchar su exposición al final del programa sobre el tema que nos ocupa. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, no, exactamente, que como te decía, pues que es muy probable que estos organismos internacionales, sobre todo el Fondo, el Banco Mundial, la CEPAL, hagan un refrescamiento de esos estimados que obviamente ya no tienen nada que ver con la realidad, pues. Entonces, es virtualmente imposible que Venezuela logre una tasa de inflación este año menor que la del año pasado y menos de ese monto de 150%, acompañado con un crecimiento de 6%. Mira, en el mejor de los casos, como te digo, la inflación debe estar cerrando este año en números como de 500 o 600%, en ese rango, en el mejor de los casos, aunque no es descartable una aceleración de ese proceso que la lleve a tasas más altas aún todavía. Y en cuanto al crecimiento económico, lo veo bastante complicado, María. Si hubiese, sería muy, muy escaso, ¿verdad? Muy bajito, nada que ver con esa cifra, y es muy probable que tengamos un año recesivo en el 2023, porque no veo fuerzas que vayan a revertir esta caída en la demanda, en esta caída en el consumo. Es decir, estamos en una clásica recesión por demanda, por bajo poder adquisitivo. Entonces no lo veo. Yo creo que esos pronósticos
no tienen nada que ver con lo que va a suceder en Venezuela, y en su debido momento estos organismos tendrán que refrescarlos, pues. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Sé que tiene compromisos, así que lo libero y le agradezco infinitamente recibir nuestra comunicación la mañana de hoy. Nosotros, además, se nos ha acabado el tiempo. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterina Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM.